amaste sin merecerlo. No puedo entender cómo tú me perdonaste, mi culpa borraste, me hiciste libre. Tu amor es perfecto, nunca me falla, es para siempre, nunca se acaba. Y yo vivo para ti, Jesús, tú eres la luz, enciende todo mi interior. Y no puedo contener tan grande amor que arde en mi corazón. Yo te entrego toda mi vida, quiero estar junto a ti. Yo. Hola querida iglesia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo servicio de día domingo, el primer domingo del mes de marzo. Bueno, quiero invitarlos el día de hoy a un tiempo de adoración, de alabanza, de canto a nuestro Dios. Así que quédense con nosotros. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Tú me recuerdas tus promesas a mí. Oh, no hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco, eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, en mi corazón. Bueno, luego de estas hermosas alabanzas quiero invitarlos a que estemos orando ya por
por quienes empiezan, ¿cierto?, su año escolar, por nuestros niños, nuestros estudiantes, ya quienes parten la universidad, ¿cierto?, por quienes parten sus trabajos, ya vienen de vuelta de vacaciones, y también por quienes no tienen trabajo para que puedan encontrar, para que el Señor abra puertas, ¿cierto? También, por supuesto, orar por Ucrania y Rusia, ya porque se pueda resolver ese conflicto, ¿cierto?, por todas las personas que están sufriendo en este momento en ese lugar, ¿ya? Así que comencemos a orar. Señor Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas, Señor, que van a comenzar su año, Señor, a quienes ya vienen de vuelta de vacaciones, Padre, que tú les des la fuerza, Señor, para comenzar un nuevo año, Señor, a los escolares, Señor, también, que tú los guíes, Señor, también dales toda la energía para comenzar este año con todas las ganas, Señor, a los estudiantes, Padre, tú refuérzalos, Señor, tú guíalos, Padre. También, Señor, te quiero pedir por este conflicto, Señor, que tiene complicaciones mundiales, Padre, entre Rusia y Ucrania, Señor, de que tú puedas iluminar, de que tú puedas llegar, Señor, a esas personas, a los líderes, Señor, que están ahí, que tú puedas tocar sus corazones, Señor, que tú puedas ablandar sus corazones, Padre. Y por todas esas personas, Señor, que están sufriendo, Señor, consuélalos, Padre, que de alguna manera pueda llegar tu palabra a sus vidas, Señor, y que pueda transformarlas completamente, Padre. Oro por toda nuestra iglesia, por nuestros pastores, Señor, por los líderes, por todo el equipo que está detrás, Señor, y por todas las iglesias, Señor, que no se den por vencidos, Señor, pero al contrario, que ellos sigan aún más, Señor, más cercanos a ti, Padre, que ellos puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, Señor, y de que puedan seguir, Señor, llevando tu palabra, llevando tu amor, tu paz a todos los rincones del mundo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, y ahora los quiero invitar a escuchar la palabra de Dios a través de la prédica de nuestro pastor Joctán. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un placer estar juntos hoy día. Y vamos a trabajar la palabra en el libro de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a invocar esa oración del apóstol Pablo que escribe, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos, y él dice que hay que orar a Dios para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Parece ser que hemos olvidado eso en la civilización occidental. Y parece ser que hemos pensado que la vida es nuestra y que nosotros planeamos la vida como nosotros se nos parece. Y hemos tomado el control de una vida que no es nuestra, que es prestada. Dios sopló hálito de vida sobre nosotros y vamos a tener que ir a su presencia, por lo tanto, y le tenemos que dar cuenta a Él, que es el dueño de la vida. Acá, mientras más avanza esta sociedad, se habla de libertad. El hombre siempre ha querido que nadie lo controle. El hombre siempre ha querido que nadie esté supervisándolo. Quiere libertad absoluta y total. De eso se trata la caída. Ese fue el error de Adán. Salir del parámetro, ¿no es cierto?, conductor de Dios y atreverse a una independencia para la cual Adán no fue creado. Y miren ustedes las consecuencias desastrosas. De tal forma que vamos a orar antes de leer la palabra, porque nos vamos a adentrar para poder entender nuestro tiempo. Es muy delicado lo que está ocurriendo y necesitamos también que la palabra nos dirija. Fíjense que uno de los grandes problemas que nos ha enseñado esta crisis mundial, que ya completa 2 años, es que no tenemos liderazgos mundiales que nos puedan ayudar a entender el momento. Y pareciera ser que cada uno trata de hacer lo que mejor puede para poder pasarla, y estamos más bien enfocados en la cotidianidad de cómo pasar la prueba, cosa que es muy importante, por cierto. Pero esta prueba no está fuera del tiempo, esta prueba está metida en un tiempo, en un momento, en un instante del Señor, en el plan de Dios, pero no solo para nosotros, sino en un plan de Dios para toda la humanidad. Y por eso que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija, nos hable y abra los ojos de nuestro entendimiento, que es exactamente lo que primero vamos a hacer hoy día. Orar para que el Espíritu Santo, no la razón, no nuestra capacidad de análisis, sino el Espíritu Santo, el dueño y creador de todas las cosas,
por medio del Espíritu, nos pueda abrir los ojos del entendimiento espiritual y comprender nuestro momento, no delante de los hombres, sino delante de Dios, que son cosas totalmente distintas. Fíjese que delante de los hombres, Jesús estaba muriendo como un delincuente. Murió como un delincuente. Pagó como un delincuente. Delante de los hombres, Él fue despreciado. El pueblo dijo, fuera con Él, mátenlo. Pero delante de Dios, Jesús nos redimió y nos perdonó en ese día glorioso en que ni el sol pudo contemplar la gloria del Creador que estaba allí muriendo por nosotros. Así que yo puedo vivir la vida mirándola como hombre, como mujer, preocupado de mí mismo, preocupado de mis propios planes, preocupado de mi edad, de mi condición, de mi momento de vida, pero no preocupado de los planes que Dios tiene con la humanidad y en qué momento estamos. Y necesitamos que Dios abra entonces esa visión en cada uno de nosotros. Oremos al Espíritu Santo por esto. Padre de toda gloria, un día nos perdonaste por medio de la fe en el poder de la sangre de Jesús. Y vino a nosotros a morar el Espíritu Santo. Y abrió nuestra conciencia y nuestros ojos espirituales a la palabra, para entenderla y comprenderla como lo que es la revelación de Jesucristo, la revelación del plan eterno que tienes con toda la tierra y con todos nosotros, tu pueblo. Ahora yo te ruego junto a todo tu pueblo, abre nuestros ojos del entendimiento para entender tu voz perfecta, tu palabra eterna, que se va a cumplir completamente, a pesar de todo lo que el hombre diga, a pesar de lo que el hombre interprete, a pesar de lo que digan los analistas. Señor, tu voz, tu palabra se cumplirá y será a la manera tuya y en el tiempo tuyo. Y te adoramos por eso. Tú eres el Señor y el dueño de todo, y todo te obedece a ti. Tu gracia nos asista y tu Espíritu nos ayude a entender tu voz admirable. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, leamos la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Como dice, y esto es interesante, porque está hablando de la venida del Señor y lo relaciona con una especie de perturbación. Volvamos a leerlo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Y miren lo que sigue. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta allí la palabra del Señor. Qué tremendo pasaje, ¿no?
Dice la palabra del Señor en este pasaje maravilloso que vamos a tener una gran experiencia con el Señor. Esa gran experiencia con el Señor, el apóstol Pablo le llama la esperanza, la bendita esperanza. La palabra bendita esperanza no es antojadiza y se refiere a aquello que alguien aguarda como algo certero, cierto y que va a ocurrir como una realidad, no obstante los obstáculos que pueda haber. Y el apóstol, cuando está hablando de la bendita esperanza, se refiere efectivamente al fin de nuestra carrera en la tierra. ¿Cuál es el fin de la carrera en la tierra? No es pasar esta peste. No es estar paraditos cuando no tenemos empleo. No es poder darle gloria a Dios cuando el cuerpo está enfermo. Esas son pequeñas batallas que se ganan en nuestro caminar con Dios en la tierra. Pero esa no es la guerra. La gran guerra consiste en cómo mantenemos nuestro estandarte, nuestra fe, nuestra devoción, nuestro amor por Él, nuestra obediencia a la palabra, la mantenemos todos los días de nuestra vida hasta que ocurran dos cosas. Dejemos de caminar porque ya hemos muerto, hemos partido de acá. O dos, el Señor venga por nosotros a nuestro encuentro y podamos ir con Él para morar con Él eternamente. Ese es el objetivo final del plan de Dios. El plan de Dios está clarísimo. Su objetivo final es que todos nosotros finalmente podamos morar con Él y ninguno de nosotros se pierda. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Las personas no se pierden porque tiene una mala iglesia. Las personas no se pierden porque tiene un mal pastor. Las personas no se pierden porque en las redes sociales alguien dijo algo malo de ese líder y todos lo creyeron. Porque hoy día tenemos un gran problema con la credibilidad y pensamos que porque alguien habla algo, entonces todo lo que dice esa persona, estamos acostumbrándonos ahora, ¿no es cierto?, al juicio público en la plaza pública. Estamos volviendo para atrás en la civilización. Entonces da igual si eso es cierto, verdad o mentira. Si es verdad, todos encima. Y si es mentira, después nadie desmiente. Y estamos acostumbrándonos al desprestigio y estamos acostumbrándonos al asesinato de imágenes de las personas gratuitamente. Y eso es parte de las cosas que entendemos como la descomposición social que va a enfrentar el mundo antes que venga el Señor. No está ocurriendo nada nuevo. Está ocurriendo algo que también el Señor ya había hablado. De forma tal que cuando entendemos esto que el apóstol llama la bendita esperanza, nuestra reunión con Él, estamos hablando de la parte final, de la recta final de nuestro caminar con Dios. Hay que llegar ahí, esa es la meta, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros lleguemos hasta allí. Entonces el apóstol dice, pero ojo, va a haber un tiempo, va a haber un momento en que aparentemente todas las condiciones van a estar dadas para que esto ocurra. Y luego dice que será un tiempo en donde habrán cuestiones que son relevantes poner atención. Y miren ustedes lo que Él nos enseña. Por un lado, habrá una especie de perturbación mundial, una especie de confusión mundial, en que cada uno tendrá que estar atento a lo que cree, caminará para donde puede, o concluirá lo que él quiere o lo que ella quiere. Por eso habla de que habrá esa perturbación mundial que sacará a los hombres y a las mujeres de sus habituales costumbres, habituales formaciones, sus valores, sus enseñanzas, sus tradiciones. Miren ustedes el efecto que tiene la globalización en todo el mundo. Uno dirá efectos positivos en las finanzas, pero miren ustedes cómo ha ido una debacle que no para y que está destruyendo civilizaciones enteras, naciones enteras, sus costumbres, sus buenas costumbres. Yo quiero hacer solamente una comparación con cosas pequeñas hoy día, para que nos demos cuenta del efecto que esto tiene. Tenemos un gran problema mundial con el cáncer. El cáncer es una enfermedad de las primeras que causa, ¿no es cierto?, muertes mundiales, trae pobreza, miseria a la familia, es terrible. Y miren ustedes que dentro de esos cánceres, en términos mundiales estoy hablando, entre el tercer y el cuarto lugar lo ocupa el cáncer gástrico con todas sus secuelas. Y cuando empezamos a escarbar y a preguntarle a los médicos, la mayoría de esos cánceres son por malos hábitos o alimentos no saludables. Y cuando tú recorres una ciudad, la globalización está por todos lados.
La comida rápida está por todos lados y sabemos los problemas de la grasa saturada y sabemos todo ese problema. Y sin embargo ahí está y siguen siendo negocios rentables porque es rápido, porque es barato y porque está al paso. Y entonces esa persona cuando va y ¿no es cierto?, acude a ese lugar, lo hace porque en ese minuto determinado o siente hambre o se le pasó la hora, pero ese tiempo ya no es un tiempo de la familia, ese es un tiempo fuera de la familia. Y nosotros de a poco hemos ido caminando hacia allá. Cuando yo recién llegué a la ciudad era normal que todo el mundo volvía a la casa a la hora de almuerzo a almorzar en familia. Hoy estamos exactamente al revés, eso ya casi no es normal ya de nuevo. Y entonces nos está pasando lo que la globalización ha hecho en todos los países. Se sale temprano y se llega de noche. Entonces la ausencia es el gran problema. Entonces al final del ciclo laboral hay dinero en el bolsillo, pero el costo de ese dinero fue que unas nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros tienen una gran ausencia de nosotros mismos. Hemos estado ausentes en sus vidas. Y por eso que Pablo dice que esa generación viene de miedo, amadores de sí mismo, dice, ¿no? Sin afecto natural. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a llegar a ese momento? Era como ridículo pensar esto así en 30 años más. Hoy lo estamos viendo. Miren ustedes cuando se llega viejo, hoy día los viejos molestan. A mí me ha tocado ver casos donde el viejo y la vieja ahora es un problema. Me ha tocado ver esto, nadie los quiere cuidar. Y después se tiran al cajón, ¿no? Son los peores. Para hacernos creer que ese es el hijo y la hija que más cuidó del viejo o de la vieja. ¿Ah? Yo he visto casos donde el hijo o la hija le hace una llamadita de 5 minutos y lavó la conciencia por todo el mes. ¿Ah? O le llevó el paquetito de acelga por 1.000 pesos y bueno, con eso ya es suficiente. Entonces, nos hemos convertido en una generación, sin quererlo, que también está recogiendo los efectos de esa globalización. La perturbación de la que habla la palabra se refiere a eso. Se refiere a una ideología, a una manera de vida, a una forma de vida que atenta contra nuestros valores de la palabra, que atenta contra la palabra del Señor en nuestras vidas. Es una contracultura, es una cultura del choque, contraria a la palabra del Señor. Mientras más avanza el tiempo, más difícil es aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. No es más fácil, es más difícil. Y por eso el apóstol dice en este pasaje que vendrá un tiempo de gran perturbación. Dice que ocurrirá antes de la venida del Señor. De tal forma que nosotros vamos a tener que experimentar, gústenos o no, este tiempo de mucha perturbación. En otro pasaje de la palabra dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere eso? A que justamente el mundo va a buscar formas y maneras de cómo lograr una suerte de estabilidad mundial. Y cuando el mundo crea que lo encontró, entonces vendrá el fin, vendrá el caos. Y esto nos lleva a pensar en este pasaje que nos quiere aclarar justamente este momento de nuestras vidas. Tenemos un conflicto brutal. Tenemos una guerra declarada y tenemos consecuencias que aún nadie puede predecir. 2, tenemos a una persona que tiene acceso a un armamento que puede destruir al mundo prácticamente, porque todos sabemos que prácticamente basta con lo que él tiene. Yo sé que ustedes lo han leído esto, es tal el poder nuclear que hay, que incluso la Tierra saldría de su eje, cambiaría el eje terrestre. O sea, es tal el impacto, es brutal. Estamos hablando de que es autodestructivo. Esto es como lo mismo que hacen, ¿no es cierto?, estos atentados suicidas de mentes, de abrocharse un chaleco y, ¿no es cierto?, reventarse. Es exactamente lo mismo. Y dice la palabra del Señor que antes que venga el Señor habrán tiempos de gran perturbación. Pero junto con la perturbación política, dice que habrá un tiempo de mucho engaño. De mucho engaño. Y de mucho engaño de aparentes cosas nuevas. Revelaciones nuevas. Yo quedé impresionado una vez escuchando a una persona con toda su fe, una persona que en algún momento estuvo en nuestros púlpitos, en la palabra, tratando de hacernos creer que teníamos que volver a cantar en hebreo porque ese era el idioma que Dios escuchaba más. Cosas ridículas. Ese payaso nunca ha leído lo que pasó, ¿no es cierto?, en Babel. Ese es un payaso mentiroso. Él no sabe que los idiomas, todos los idiomas los creó Dios.
O sea, ¿eso quiere decir que Dios discrimina porque creó uno más bueno que otro? No. Tuvo un propósito. Está claro en la Biblia. Él quería que toda la tierra se poblara. No quería concentración. Nosotros estamos haciendo lo contrario del plan de Dios. Los campos están pelados y las ciudades están saturadas. Dios no quiere eso. Dios nunca quiso eso. Dios quiso que se poblara toda la tierra. Por eso los idiomas. El hombre siempre ha hecho lo contrario de lo que Dios ha querido. Pero eso no significa que Dios quiera que hablemos hebreo, porque hay que estudiar ahora en hebreo, y el que no entiende la Biblia en hebreo, entonces ahora es menos espiritual. Yo de pronto me cuestioné y dije, llevo 35 años de ministerio y he estado mal porque no sé hebreo. ¿Cómo lo vamos a hacer con ese hombre, con esa mujer que todavía no tenía internet y no tenía idea de esas payasadas? Se murió en una mentira. Habría que preguntarle a Pablo cuando él fue a Roma y predicó en Roma y levantó iglesias por todos lados. ¿Cuántos de esos sabían hebreo? Mentirosos, engañadores. Él no podía predicar en hebreo porque en esos lugares nadie hablaba hebreo, todos hablaban la lengua normal de sus propias comunidades, propias de Roma. ¿Quién dijo que Roma hablaba en hebreo? Sabemos que habla latín. No, si habla en hebreo y hay que hablar en hebreo. Mentirosos. Y vamos a tener mucha mentira en este tiempo. De pronto yo escucho palabras que son absurdas, ridículas. Y me preocupa porque la iglesia empieza a repetir lo que no entiende. Y hay que activar. Y tenemos que activar la palabra y activar el poder de Dios. Y hay que activar. Y la verdad es que de pronto me dan ganas que pudiéramos meternos en esa televisión, meternos en ese equipo y aparecer al otro lado de Carlos. Es como que Dios estuviera durmiendo. Ya, voy a despertar porque Joctán me activó. Y la gente está creyendo eso. Y está consumiendo doctrina barata. Por eso vino la pandemia y fueron los primeros que se fueron. Ningún fundamento en la palabra, ningún fundamento en la gracia, en la unción de la palabra del Señor. Lo que a mí no me mueve de Cristo es su palabra, no las emociones, no las modas. Lo que a ti no te mueve de la palabra simplemente no te va a mover nada. Si estás en la palabra no te va a mover nada. Gloria al Señor. Por eso que este pasaje es importante. Habrá perturbación, habrá confusión, pero este pasaje dice que no nos preocupemos. El Señor viene a reunirse con nosotros. Pero vamos a tener que pasar por ahí, vamos a tener que vivir estas experiencias, vamos a tener que enfrentarlas, tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Les tenemos que decir que vienen tiempos difíciles, no les mientas. Dile que vendrán tiempos difíciles, pero dile que si se mantienen en la palabra del Señor, mantendrán en alto el estandarte y ganarán la corona y Dios le dará la corona de vida. ¡Gloria al Señor! Tenemos que educar con la palabra. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que abrir los ojos. ¿Vendrá un conflicto mundial? Vendrá un conflicto mundial, pero si no, necesitamos que alguien hable de la Tercera Guerra Mundial. Necesitamos leer la Biblia. ¿Los vamos a tener? Los vamos a tener. Por eso que Pablo habla de la esperanza. Y por eso dice que Dios les envía un poder engañador. ¿Y sabe por qué Dios se los envía? ¿Y por qué Dios permite el engaño en el mundo? Porque esa gente tiene dureza en su corazón. No le creyeron a la palabra. Oye, yo me he topado con gente que les hablo la palabra y tienen un odio y una rabia hacia todo lo que es Dios. Yo me pregunto si ya está trabajando el anticristo o no. Es una rabia contra todo lo que es Dios. Y se visten de un ropaje moralista. Si existiera Dios no habría guerra. El típico argumento del tipo que no sabe nada, que no lee, que habla desde la guata, no tiene idea. Usa la cabeza para usar sombrero, pues ni siquiera lee. ¿Qué tiene que ver Dios con la ambición, con la codicia? ¿No ha leído la Biblia?
La Biblia dice, ¿por qué se inician las guerras? La codicia del hombre, la lujuria del hombre, el afán de poder del hombre, la envidia. Dice que por eso empiezan las guerras. Es al revés. Cristo vino a acabar con la base de la guerra, su paz en los corazones. Si todos tuvieran a Cristo, no solo acabaría la guerra, acabaría el hambre. No necesitaríamos un solo rifle. No habría hambre en el mundo. Nadie sería dueño de la mitad de Chile porque no podría. Porque no podría. Simplemente porque no podría. Porque la tierra habría que dividirla entre todos. Y sobraría tierra. Miren ustedes lo que dice este pasaje maravilloso que me llama mucho la atención y que creo que hay que prestarle mucha atención y orar a Dios fuertemente. Quiero quedarme en el 2 nuevamente. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestros modos de pensar. Increíble, ¿no? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El Señor viene, eso es una realidad, eso es un hecho de la causa. En otras palabras, no podemos vivir este momento de la vida sin tener presente que el Señor viene por nosotros antes. Así que lo que está diciendo este pasaje es que no se va a destruir todo el mundo antes que el Señor venga. El Señor vendrá por nosotros. El Señor vendrá por nosotros. Eso es un hecho de la causa. Pero ¿qué es lo que más me preocupa? Porque nos da una señal muy potente. Y dice que antes que eso ocurra, habrá un tiempo en que muchos negarán y se apartarán de la fe. Eso sí me preocupa. ¿Sabe? La confusión no me preocupa porque la confusión la hemos tenido en muchos momentos de la historia. No me preocupa. Lo que sí me preocupa y que es nuevo, son las víctimas espirituales que van a haber. Siga leyendo conmigo, por favor. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto sí preocupa. Dice, antes que se manifieste la apostasía. Primero pongámonos de acuerdo en algo, cómo la Biblia entiende la apostasía. Como algo simple, sencillo. No quiero enredarlos con palabras que no usamos y no quiero que quede hediondo al libro, no me interesa eso, me interesa que entendamos la palabra. Y la apostasía es una cosa muy simple de entender, es el abandono de la fe, que puede ser traumático, violento cuando alguien reniega, o que puede ser laxo cuando alguien abandona la fila y simplemente vuelve hacia atrás. Jesús ya tuvo problemas de apostasía en su ministerio. Si alguien piensa que si la apostasía es por, ¿no es cierto?, un mal modelo, una mala iglesia, un mal líder, siempre son mentiras. Siempre son mentiras. Yo doy gracias a Dios que damos cuenta de a uno. ¿Ya? Y vamos a dar cuenta de a uno. Y nadie va a poder mentirle a Dios. Y nadie va a poder decir, no, es que sabes que yo iba, pero sabes, Señor, yo dejé de ir porque había un hermano que siempre que yo iba, y hermanito, ¿cómo está su fe? Y por eso abandoné la fe. A ver, hijo, es que se nos dio la sangre por ti, pues la dio mi hijo. Pero tú me debes cuenta a mí. Va a ser un momento maravilloso. ¿Ah? Los que hemos sido fieles lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Los que hemos sido fieles al Señor vamos a disfrutar ese momento. ¿Ah? Acá se puede, ¿no es cierto?, hacer lo que quiera, aparentemente, ¿no? Pero ¿a dónde los quiero llevar? Y lo que preocupa en todo el mundo, tenemos noticia en todo el mundo, uno de los grandes problemas que ha traído la pandemia en la iglesia ha sido la apostasía. Mire, tenemos cifras aproximadas, entre 25 y 35% que se congregaba con nosotros han abandonado la fe en todo el mundo. En todo el mundo, hay lugares más dramáticos que otros, han abandonado la fe. Otros dejaron sus labores, otros dejaron sus responsabilidades. ¡Qué terrible! Como que si trabajaran para nosotros, para ustedes, para mí. Y dice el apóstol que previo a la venida del Señor, el síntoma más característico será la apostasía, porque será mundial.
no local. Hemos tenido apostasías y hemos tenido movimientos y crisis en las iglesias, pero locales. De lo que conocemos de la historia moderna, de lo que sabemos de la historia que está escrita en los libros, de lo que sabemos de la historia de la iglesia, yo les quiero contar que no hay ningún solo libro escrito en la historia de la iglesia que pueda contarnos de una apostasía tan grande, mundial, de tanta gente como la que ocasionó esta pandemia. Es increíble cómo la pandemia volvió a la gente, a muchos cristianos, a una fe laxa, light, superficial. Ya no es lo primero en sus corazones. Ya no es lo más importante de sus vidas. Increíble. Otros se fueron detrás de otros que llegaron con nuevas revelaciones. Y fueron engañados. Nosotros no estamos en un momento solamente en que estamos lidiando para salir adelante de esta gran prueba mundial. No. También la palabra se está cumpliendo a nuestro alrededor. Y por eso es que esta palabra habla y dice de nuestra reunión con Él. Y dice de por qué Dios permite el engaño. Porque nuestra reunión con Él no admite la hipocresía. No admite cuando tu corazón está lleno de otras cosas y no de Dios. Apocalipsis habla de que la tibieza para Dios es mal vista, o es frío o es caliente, pero dice que al tibio lo vomita. Esa manera plástica, superficial de entender a Dios y de vivir a Dios a su manera ha sido uno de los grandes problemas de la pandemia, porque tenemos a mucha parte de la iglesia girando en torno ahora a un Dios a mi manera, personal. La iglesia quedó por algún lado por allí, vas a saber dónde. Como que si la iglesia fuera una ocurrencia nuestra. Y aquí quiero terminar con lo que este pasaje también nos dice, la importancia de esa iglesia y de cómo la apostasía ha lidiado y ha querido destruir el valor de la iglesia. Y Pablo dice, no, dice, ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Es verdad que hay malos ejemplos, es verdad que hay malos líderes, eso es normal y va a haber en todos lados. Pero que la iglesia sea el problema es una mentira. Pablo dice algo distinto. Y él dice que aunque está actuando el espíritu del anticristo y su poder está ya actuando en la tierra, dice que alguien lo detiene. Y dice solo que al presente alguien lo detiene. Y cuando el apóstol habla de esto, se refiere a nosotros. El Espíritu Santo detiene la obra del anticristo en la tierra a través de nosotros. Cuando usted y yo ya no estemos, ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra. Y no va a detener al anticristo. Y por eso es que Satanás tomará el control de todo el mundo. Espiritual, económico, religioso, político, social. Esta avalancha que vemos ahora es nada, es nada. Todavía nosotros tenemos un cierto respeto como persona, por último como derechos personales. Cuando venga el anticristo no va a haber ese respeto. No va a haber ese respeto. Y por eso Pablo dice, nosotros, el Espíritu en nosotros detiene al anticristo. La pregunta es entonces, ¿qué pasa si nos quedamos callados nosotros? ¿Qué pasa si no lideramos este proceso nosotros? ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos callados frente al temor de la gente y no les decimos nada? Entonces el poder de las tinieblas va a actuar en la gente y no el poder de la palabra. Ese es el desafío gigante que tenemos nosotros. No nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Fíjese que el otro día me tocó ir a una ferretería a comprar unas par de cosas. Benditas colas, ¿no? Y yo estaba en una cola.
Y una persona atrás estaba conversando con la otra y estaba muy preocupada de todo y bla, bla, bla. Y le decía a la otra, oye, no, si yo alguna vez cuando niño escuché en la iglesia hablar de esto. Y yo les prometo que hice esfuerzo por quedarme callado, pero no pude. Entonces yo me di vuelta y le dije, es que eso que le enseñaron a usted cuando niño es lo que dice la Biblia. Y se va a cumplir. El asunto está en que nosotros abandonamos a Dios, pero Dios no lo ha abandonado a usted. Y esto se resuelve simple, le dije. Vuelva su corazón a Él. Y entonces todas las cosas van a tener sentido. Demoré como 5 o 6 minutos. De eso se trata este tiempo. Se trata de que la gente necesita oír la palabra más que nunca. Porque como en ellos no está la gracia, entonces ellos sí están perturbados. Entonces sí están asustados. Entonces no tienen esperanza. Pero como nosotros tenemos la luz de la palabra, entonces estamos tranquilos y en paz. Pero no significa que el resto esté tranquilo y en paz. No están en paz. Nosotros estamos en paz porque el Espíritu mora en nosotros. Por eso es tan urgente que compartamos, que hablemos, más que nunca. Pero al mismo tiempo es muy urgente estar atento a las amenazas que va a tener nuestra fe. Querida iglesia, los tiempos difíciles no requieren una fe débil, no sirve una fe débil. En los tiempos difíciles se necesitan esa fe vehemente, profunda, esas convicciones profundas. Se necesita que la palabra tome el valor en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo primero que tenemos que comprender. Lo segundo que tenemos que entender que vamos a enfrentar junto con todos los demás estos momentos duros y difíciles, y nos van a tocar momentos crudos, muy difíciles, y seguramente vamos a enfrentar cosas insospechadas. Pero Pablo dice lo siguiente, pero cuidado, nosotros tenemos una esperanza y el Señor viene por nosotros. Nosotros tenemos una esperanza, nosotros no estamos abandonados a nuestra suerte. Sabemos lo que va a ocurrir, sabemos que el Señor vendrá, sabemos que Él no nos permitirá más de lo que no podemos sobrellevar. Sabemos que al final del día veremos su rostro y viviremos con Él eternamente. Pero eso no quiere decir que estamos exentos de las amenazas y los peligros de nuestra fe. Levántate en el nombre del Señor. Levanta tu alma, levanta tu espíritu en el nombre del Señor para estar atentos, para leer los momentos, pero sobre todo para trabajar, para poder trabajar de la mano del Señor, de la mano del Espíritu Santo y poder compartir la palabra, de poder ayudar a otros para que esos también puedan volver sus corazones al Señor. No podemos evitar la apostasía, porque la apostasía no es un problema de la iglesia, es un problema del corazón de las personas. Ese es el problema. El problema está en el corazón. Nunca se olviden de la parábola del sembrador. La semilla era buena. La semilla que cayó en la piedra era la misma que cayó en el buen terreno. La semilla que cayó a orilla del camino era la misma. La semilla es la misma. El terreno era distinto. Los corazones eran distintos. Y por eso es que la apostasía será un gran elemento diferenciador, será una gran manera de darnos cuenta que el Señor está próximo. Y nosotros hemos visto eso. Estamos en ese tiempo crítico de la iglesia y que afectó a la iglesia. Más del 30% de la población mundial de la iglesia ha abandonado la fe, ha dejado al Señor de lado y ha abandonado su relación con la iglesia. Estamos en presencia de una apostasía mundial. Estamos en presencia de un problema mundial, no es local. Que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos, a entender nuestro momento, a ser cuidadosos, a orar a Dios, a tener cuidado con las decisiones que tomamos, a tener sensibilidad al Espíritu, a la gracia, pero sobre todas las cosas, a colocar en el primer lugar de nuestras vidas la palabra del Señor. Faro, lámpara, es a nuestros pies la palabra del Señor. Que nos guíe en este tiempo de dificultad y de adversidad. No los comentarios, no los análisis. Esas cosas nos pueden llenar de otras cosas. Pero la palabra siempre nos va a guiar a la esperanza, a la gracia, a la salida. Él es nuestra bendita esperanza. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu voz admirable. Gracias porque a través de tu palabra maravillosa podemos entender hoy lo inevitable que es vivir este tiempo delante de ti y junto a los hombres. No podemos evitarlo.
No podemos evitar esta transición antes que tú vengas por nosotros. De confusión, de mucha inestabilidad. Los que probablemente buscábamos esa estabilidad, tenemos que entender, Señor, que no retornará. Muy por el contrario. Cada vez todo será más inestable. Y por eso queremos rogarte, Espíritu Santo, ayúdanos para volvernos a la palabra. Ayúdanos para colocar la palabra en el primer lugar y por delante de nuestras vidas para entender nuestro momento. Y por otro lado, Señor, ayúdanos para que nuestra fe esté basada en la palabra, en tu voz admirable, no en nuestras emociones, no en nuestras percepciones, menos en los comentarios, menos, Señor, en las descalificaciones de otros. Señor, ayúdanos para volver nuestro corazón a la palabra. Y en la medida que nuestra fe esté basada en tu palabra, entonces habrá firmeza, claridad, seguridad, paz, confianza. Esa es la diferencia cuando tu palabra es nuestra ancla. Y por eso queremos rogarte, Señor, permítenos vivir este tiempo tomados de tu mano, tomados de tu palabra, y pedirte a ti que tengas misericordia de nosotros, de nuestras familias, pero también de los que sufren. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado esta hermosa palabra de nuestro pastor Joctán, si tú has sentido algo en tu corazón, si quieres volver a conectar con el Señor, o si quieres tú entregar tu vida a Jesús, repite después de mí: Señor Jesús, yo ya no puedo hacer las cosas por mí mismo. Yo quiero depender de ti, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte cada área de mi vida, Señor. Ayúdame a depender completamente de ti, ayúdame a adorarte con todo lo que hago cada día y ayúdame a descansar en ti, Señor. Te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, querida iglesia, que tengan una bendecida semana, un hermoso domingo y por supuesto nos encontramos en el próximo domingo. Que estén muy bien todos. Bendiciones. El Salvador eterno nos muestra su pasión, su amor incuestionable en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido.